Hola, voy a hacer una introducción al práctico 3 del tema sucesiones. El ejercicio 1 dice estudiar monotonía, acotación y convergencia de las siguientes sucesiones. Monotonía. Eso quiere decir, tenemos que ver si la sucesión crece o decrece. Acotación. Tenemos que decir si la sucesión es acotada. Y convergencia, si la sucesión tiene límite. Entonces, para cada una de las sucesiones que nos dan acá, tenemos que contestar 3 preguntas, si es creciente o decreciente, si es acotada y si converge. El ejercicio 2 dice, sean A sub n y Bn dos sucesiones reales convergentes, el límite de A sub n es A y el límite de B sub n es B. Entonces, se nos pide probar que el límite de A sub n más B sub n es A más B, que el límite de lambda por A sub n es lambda A. O sea, estas dos propiedades lo que dicen es que el límite es lineal. Después se nos pide probar que el límite de A sub n por B sub n es A por B. O sea, que el límite del producto es el producto de los límites. Y que si tengo una sucesión acotada E sub n y el límite de A sub n es 0, hay que probar que el límite de E sub n por A sub n es 0. O sea que una sucesión acotada por una sucesión que tiende a 0, tiende a 0. Todas estas son propiedades de los límites que son familiares para nosotros en el contexto de funciones y ahora se nos pide que las probemos para sucesiones. El ejercicio 3 consiste en hallar los límites de algunas sucesiones que nos dan usando las propiedades anteriores, usando la definición del límite, usando manipulaciones algebraicas y usando una cuota considerable de astucia en algunos casos. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a dar una sugerencia para este caso. A sub n es raíz de n más 1 menos raíz de n. Mi sugerencia es que recuerden el siguiente producto notable, que a menos b por a más b es a cuadrado menos b cuadrado. Entonces yo puedo escribir raíz de n más 1 menos raíz de n de la siguiente manera. Voy a multiplicar esta cantidad por raíz de n más 1 más raíz de n y dividir entre raíz de n más 1 más raíz de n. ¿Sí? No le hice nada. Esto es una igualdad porque al multiplicar y dividir por lo mismo, lo que hice fue multiplicar y dividir por 1. Digo, multiplicar por 1. Si ahora aplican este producto notable, van a ver que les queda una expresión de este lado muchísimo más amigable que esta, que es la expresión original. ¿Sí? Este truco de multiplicar y dividir por algo es bastante rendidor. En otras partes también. Entonces, para cada una de estas sucesiones, lo que tenemos que hacer es pensar cómo la maquillamos un poquito, qué manipulaciones hacemos con ella para llegar a una sucesión cuyo límite podamos determinar usando esencialmente las propiedades que demostramos en el ejercicio 2. El ejercicio 4 dice así: las siguientes sucesiones son convergentes, o sea, tienen un límite que llamaremos L. Es decir, que dado epsilon positivo existe n0, tal que para todo n mayor que n0, el valor absoluto de A sub n menos L es menor que epsilon. Esto que nos dan acá, dado epsilon positivo existe n0 que depende de epsilon, tal que para todo n mayor que n0, A sub n menos L, el valor absoluto es menor que epsilon, es la definición del límite. Entonces dice, determinar en cada caso el primer valor de n0 que corresponde a los siguientes valores de epsilon. 1, 0,1, 0,01. Entonces, esto en realidad son
3 ejercicios, ¿sí? Un ejercicio para epsilon igual a 1, un ejercicio para epsilon igual a 1/10, que es 0,1, y otro ejercicio para epsilon igual a 1/100, que es 0,01. Entonces, cuando fijo epsilon igual a 1, lo que yo sé es que para todo n mayor o igual que n0, en el caso de A, por ejemplo, A sub n es 1 sobre n, menos su límite, el límite de 1 sobre n0, va a ser menor que este valor de epsilon, que es 1. Entonces, la pregunta que tenemos que contestar es: ¿cuál es el mínimo n0 que garantiza que esto que dice acá sea cierto? ¿Sí? Acá tomé A sub n igual 1 sobre n, porque esa es la parte A del ejercicio. Tengo que hacer eso con el valor de epsilon igual a 0,1, el valor de epsilon igual a 0,01 y por supuesto con las partes B, C, etc. ¿Sí? El ejercicio 5 dice: estudiar los límites de las siguientes sucesiones. ¿Existen subsucesiones convergentes? Indicar los límites de las subsucesiones convergentes. ¿Qué pasa con estas sucesiones que nos dan acá? Por ejemplo, la primera. Menos 1 a la n vale 1 cuando n es par y menos 1 cuando n es impar. Entonces, A sub n acá vale 1 si n es par y 0 si n es impar. Entonces tenemos que ver si esta sucesión converge. Esta en particular no va a converger, pero ¿va a tener subsucesiones convergentes? ¿Cuáles van a ser esas subsucesiones convergentes y cuáles van a ser los límites de esas subsucesiones convergentes? Esas son las preguntas que tenemos que resolver, que contestar para esta sucesión, que es la del inciso A, y para todas las otras. ¿Ah? Ejercicio 6. Un punto se llama de aglomeración de una sucesión si existe una subsucesión que converge ese punto. Por ejemplo, esta sucesión que teníamos acá tiene 2 puntos de aglomeración, ¿sí? El 1 y el 0. Entonces, el ejercicio 6 lo que nos pide es dar un ejemplo de una sucesión cuyos puntos de aglomeración sean el 1, el 2, el 3 y el 4. O sea, va a haber 4 puntos de aglomeración que van a ser el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. Dar un ejemplo de una sucesión cuyos puntos de aglomeración sean todos los naturales. Acá nos pide dar ejemplos de esto, ¿sí? Estos ejemplos existen, tenemos que encontrarlos, pero sí es posible hacerlo. El inciso C nos pregunta: ¿existe alguna sucesión cuyos puntos de aglomeración sean exactamente los del conjunto A sub n, que son las fracciones de la forma 1 sobre n con n natural, por supuesto, mayor o igual que 1? O sea, ¿habrá alguna sucesión cuyos puntos de aglomeración sean esos y solo esos? El ejercicio 7 dice así: sea A sub n una sucesión tal que sus subsucesiones A sub 2n, A sub 2n más 1 y A sub 3n convergen. O sea, lo que sabemos de esta sucesión es que la sucesión de los índices pares, A sub 2, A sub 4, A sub 6, A sub 8, etc., esta converge. La de los impares también converge. Y la de los múltiplos de 3 también converge. Entonces, sabiendo que estas 3 convergen, lo que se nos pide probar es que toda la sucesión A sub n es convergente. O sea, que toda la sucesión A sub n tiene límite, ¿sí?
En particular, una cosa que va a ocurrir es que en ese caso los límites de estas tres subsucesiones van a ser el mismo, que es el límite de la sucesión completa. Ejercicio 8. Sea A un subconjunto de números reales no vacío y acotado superiormente. Demostrar que L es el supremo de A, sí y solo sí. L es mayor o igual que X para todo X en A. Entonces acá lo que nos están diciendo simplemente es que L es cota superior de A. Ya sabemos que esto es una condición necesaria para ser supremo, porque el supremo es una cota superior, que es además el mínimo de las cotas superiores. Entonces, L es supremo de A, sí, solo sí, es cota superior y además se cumple esta segunda condición, que es que existe una sucesión de elementos de A, X sub M, de manera que el límite de X sub M es L. Entonces, por ejemplo, esta es la recta real, tengo un conjunto de números reales, que es alguna cosa, está por acá, tiene algún elemento, en fin, este es A, el conjunto de números amarillos, es no vacío y acotado superiormente, por el axioma de completitud sabemos que tiene supremo. Su supremo se llama L. Entonces tenemos que ver que es lo mismo decir que L es supremo de A que es una cota superior para la cual hay una sucesión de puntos en A que converge a L. ¿Sí? Me puedo acercar a L por una sucesión de elementos de A tanto como yo quiera. Muy bien, eso es lo que hay que probar en el ejercicio 8. Ejercicio 9. Sea la sucesión definida por A sub 1 igual a 3 y la siguiente recurrencia, A sub n más 1 es igual a 3, 1 más A sub n sobre 3 más A sub n. Entonces acá tenemos una sucesión definida no mediante una fórmula, sino por recurrencia. O sea, A sub 1 es 3. ¿Y cuánto es A sub 2? Bueno, A sub 2 es 3, 1 más A sub 1 sobre 3 más A sub 1. Pero esto es 3 por 1 más 3 sobre 3 más 3. ¿Sí? Esto es 3 por 4, 12, dividido 6, es 2. Entonces, ¿cuánto es A sub 3? Bueno, va a ser 3, 1 más A sub 2 sobre 3 más A sub 2. Sabiendo que A sub 2 es 2, podemos calcular A sub 3, conociendo A sub 3 podemos calcular A sub 4, etc. ¿Sí? Entonces, no tenemos una fórmula para la sucesión, para el término general de la sucesión, o no necesariamente la tenemos o no necesariamente la conocemos, pero sí podemos calcular cualquier término. Para calcular A sub 1528, vamos de a 1, hacemos esta cuenta 1528 veces. Entonces, para esta sucesión, lo que nos piden probar es que siempre es positiva y que siempre es menor o igual que raíz de 3. Cuando tenemos una relación de recurrencia de este tipo, una sucesión dada por recurrencia, una cosa que siempre funciona muy bien es probar por inducción. ¿Sí? Si probamos que A sub 1 es mayor o igual que 0 y que si A sub n es mayor o igual que 0, A sub n más 1 también, ya vamos a haber probado que A sub n es mayor o igual que 0 siempre. Lo mismo con la segunda parte. La parte B nos dice
demostrar que a sub n más 1 es menor o igual que a sub n. O sea que la sucesión es monótona decreciente. Y después tenemos que deducir que a sub n tiene límite y calcularlo. Fíjense que como es mayor o igual que 0 y menor o igual que 3, la sucesión es acotada. Y es monótona. Una sucesión monótona y acotada siempre tiene límite, por eso dice deducir que a sub n tiene límite. Y bueno, y lo que se nos pide es que lo encontremos. Ahí hay que pensar un poquito. Ejercicio 10. Considere la solución raíz de 2, raíz de 2 más raíz de 2, raíz de 2 más raíz de 2 más raíz de 2, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos, al igual que en el ejercicio anterior, una sucesión dada por recurrencia. O sea, el primer elemento de la sucesión es raíz de 2. El segundo es raíz de 2 más el anterior. El tercero es la raíz de 2 más el anterior, etc. Entonces es una sucesión dada por recurrencias como la del ejercicio 9. Tenemos que estudiar las propiedades de monotonía y acotación y calcular su límite. O sea, hacer lo mismo que se hizo en el ejercicio 9 con la sucesión dada por esta otra recurrencia. Ejercicios complementarios. El ejercicio 1 es un ejercicio que nos introduce la idea del crecimiento exponencial y se refiere a una historia sobre el origen del ajedrez. Ustedes lo leen, lo hacen, pero les voy a dejar en los comentarios de este video un enlace a un video de YouTube que también habla de esto y que es muy lindo. Ejercicio 2. Determinar si las siguientes sucesiones convergen y en caso de convergencia calcular su límite. Entonces, en la primera, a sub n es alfa de n sobre n, donde alfa de n es la cantidad de números primos que dividen a n. Entonces no tenemos una fórmula explícita para sub n porque no tenemos una fórmula explícita para alfa de n. Por ejemplo, ¿quién es alfa de 2? Hay un solo número primo que divide a 2, que es 1. Perdón, que es el propio 2. ¿Sí? Así que hay un solo número primo que divide a 2, entonces alfa de 2 es 1. Alfa de 1 es 0 porque no hay ningún número primo que divida al 1. Les recuerdo que el 1 por definición no es primo. Alfa de 3, ¿cuántos números primos hay que dividen a 3? 1. ¿Sí? Pero, por ejemplo, alfa de 6 ya es 2 porque el 2 y el 3 son números primos que dividen a 6, etc. Entonces, no tenemos una fórmula explícita para alfa de n. Y sin embargo, se nos pide determinar qué pasa con el límite de alfa de n sobre n. La parte b es similar. Se nos pide que determinemos el límite de b sub n, donde b sub n es lo siguiente. Abajo está n y arriba dice el cardinal del conjunto de los n en n, que son menores o iguales que n mayúscula, y n es un cuadrado perfecto. ¿Sí? Por ejemplo, si quisiéramos saber cuánto es, lo que está aquí arriba para n igual a 23, lo que tendríamos que mirar es todos los naturales menores o iguales que 23 y ver cuáles de ellos son cuadrados perfectos. Entonces, de los menores que 23, el 1 es un cuadrado perfecto, el 4 es un cuadrado perfecto, el 9 es un cuadrado perfecto, el 16 es un cuadrado perfecto y ya está, ¿sí? Porque el siguiente cuadrado perfecto es 25, que es mayor que 23. Entonces hay 4 cuadrados perfectos menores o iguales que 23, entonces b sub 23 sería
4 sobre 23. ¿Sí? Acá estoy tomando n mayúsculo igual a 23. De vuelta, no tenemos una fórmula para b sub n, pero tenemos que poder determinar cuál es ese límite. El ejercicio 3 dice escribir la negación de acotación de una función. O sea, ¿qué quiere decir? Que una función no es acotada. Demostrar que si una función f no está acotada, se puede encontrar una sucesión a sub n en el dominio de f, tal que f de a sub n tiende a infinito. ¿Sí? A más infinito o a menos infinito, según si no es acotada por arriba o por abajo. Si ahora el dominio de la función es un intervalo AB, ¿qué se puede decir sobre la sucesión a n construida en el ítem anterior? Si ahora además la función es continua, estudiar qué sucede con las imágenes de alguna subsucesión conveniente y concluir que la función no puede ser no acotada. Entonces, nosotros ya sabemos que si tenemos una función continua en un intervalo B cerrado, es acotada por el teorema de Weierstrass. Lo sabemos porque lo dijimos el semestre pasado, pero en realidad no lo probamos. Entonces, este ejercicio hacia lo que va es hacia entender la prueba del teorema de Weierstrass, ¿sí? No se vale usar el teorema de Weierstrass para hacer este ejercicio. Bueno, espero que con esto puedan hacer el práctico y que disfruten trabajando.